Identifican a una mujer, a restos que corresponden a una mujer que era la esposa de este hombre, la veterinaria de 72 años, que estaba desaparecida. Este hombre había denunciado la desaparición. Pero cuando denuncia la desaparición por los peritajes que se hicieron, ya habían asesinado a su mujer y ya el cuerpo había sido descuartizado. Cuando comienzan a investigar, lo que le contaba recién, una hija que él tenía de un primer matrimonio anterior a la veterinaria, estaba viviendo con una nueva mujer, con la que también tenía 2 hijos, en la casa de la veterinaria, que se le había pasado su nombre, en San Fernando. ¿Y qué había pasado con la madre de la nena? ¿Qué había pasado? Estaba desaparecida también, pero desde hacía algún tiempo antes, desde el año 2006. Diana Puebla era el nombre de esta mujer. Y por entonces habían encontrado restos de una mujer. Y ahí comenzaron a trabajar los peritos con esos restos. ADN, cotejos, tatuajes. Y fueron identificando y eran las 2 mujeres. Las había matado para quedarse con sus bienes. Esa es la sospecha. Pero ¿cómo trabajaron los peritos? Vamos a escuchar a uno de los investigadores de la policía científica que trabajó en este caso. Esto decía. Cabeza femenina en aguas de río, en proximidades de la zona de Tigre. El hallazgo de esta cabeza inicia con una semana después la tarea pericial, que se continúa con el hallazgo de un torso con las piernas y los brazos y las manos seccionadas dentro de una bolsa marinera. Ya esta parte del cadáver no en el agua, sino en tierra. Esto, bueno, se procedió primeramente a ver si esta cabeza se correspondía con ese tórax por las características antropométricas. Se hizo un trabajo pericial de autopsia y, bueno, ahí se determinaron las causas, de alguna manera, de la muerte de esta mujer. Fueron, en primera instancia, un estrangulamiento manual con asfixia y, aparte, en el cráneo había lesiones contusas, cortantes, que se podían corresponder con lo que se conoce en medicina forense como anestesia previa de Gardel, que es para disminuir la resistencia de la víctima y posteriormente poder estrangularle y así quitarle la vida. El descuartizamiento se arribó a la conclusión de que había sido practicado con un elemento filoso, eran cortes bastante regulares y había sido post-mortem. Todo el cadáver en sí estaba en estado de putrefacción, la cara particularmente había perdido parte de tejidos y de los rasgos fisonómicos característicos de esta mujer. Con lo cual se hizo por medio de un perito, un dibujante, una reconstrucción por medio de dibujo tentativa de cómo podría haber sido esta mujer estando viva. Y también, como este cuerpo tenía unos tatuajes que eran muy particulares, se hizo una pericia y un estudio de estos tatuajes. Y en base a esos dibujos se determinó, bueno, determinadas características que tenían estos tatuajes que hacían pensar que era una mujer que había estado en algún momento en un instituto de menores. Los testigos que fueron convocados al efecto de reconocimiento reconocieron tanto por los dibujos que se habían practicado como peritajes, como por los tatuajes que tenía, que eran muy característicos. Entendemos que la sección de las manos a nivel de las muñecas de la víctima tenía como objeto, junto a la amputación de la cabeza, en este caso, evitar el reconocimiento de esta mujer por parte de la investigación. De modo inicial se pensó en la hipótesis únicamente de evitar una identificación certera por parte de la investigación. Posteriormente, el camino de la investigación en función de otros elementos llevó a abonar la hipótesis de que también podría haber alguna relación en este caso puntual de descuartizamiento con lo que se conoce como el rito Umbanda. El segundo caso que se investigó en cuanto al hallazgo de un segmento corporal de la segunda víctima mujer en este hecho es el hallazgo de una pantorrilla. Ayudó el hecho de que hubiera una denuncia por averiguación de paradero de la víctima que pudo identificarse posteriormente. También, obviamente, fue imprescindible porque no había ningún tipo de antropometría que pudiera ayudar, ni huellas dactilares, ni ningún otro tipo de forma de reconocerlo. Las técnicas modernas de ADN en la genética forense que permitieron de algún modo establecer la filiación de este único segmento corporal que pudo hallarse de este segundo cadáver con la hija de esta víctima.
Así fue como identificaron. Vamos a ver algunas pericias, algunos peritajes que se hicieron para identificar. Fíjense cómo fueron reconstruyendo. Lo que pudieron encontrar con dibujos, con estudios, con análisis, y se fue reconstruyendo un rostro que coincidía con el rostro de una de las víctimas. Además, vamos a ver en otro tramo cómo fueron cotejando los tatuajes. Ahí está. Porque no tenían huellas, tenían solo algunas descripciones y fueron trabajando con estos elementos para poder identificar a las víctimas. En el caso de la veterinaria también se utilizó un ADN, un cotejo de ADN de los restos con la sangre de los hijos de la veterinaria. Van Rensburg, su apellido, una mujer de 72 años. El móvil del asesinato, de los asesinatos, para los investigadores fue la ambición, quedarse con sus bienes. Pero además, en ese momento se sospechó, y hasta el día de hoy se sospecha, que pudieron haber más víctimas en el transcurso de los años. Lo que pasa es que es difícil probarlo y es difícil dar con las víctimas. Este hombre dejaba muy pocos rastros. Vamos a repasar unas placas para entender el caso. Ahí están. El imputado Jorge Luis Lubrano tiene 50 años actualmente. Las víctimas, dos de las víctimas por los que llegó al juicio oral: Diana Vanessa Puebla, 38 años, María Teresa Colombo Van Rensburg, de 72 años. Ambas mujeres fueron pareja de Lubrano y desaparecieron entre 2006 y 2008. Sus restos descuartizados fueron hallados en aguas del Delta de Tigre, Don Torcuato y San Fernando. Está acusado de doble homicidio agravado por ensañamiento y por el vínculo, en un caso porque era la esposa. Lo juzga el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro. El fiscal del caso, Jorge Strauss, fue el que dirigió la investigación y el lunes posiblemente pida prisión perpetua para el acusado. Lubrano denunciaba que sus mujeres lo habían abandonado. Presentaba paradero, se fue, me abandonó. Creen que las asesinaba para apropiarse de sus bienes, que es el móvil. Según la investigación, descuartizó a las víctimas para que no sean identificadas. Lubrano tenía un templo umbanda. Según testigos, también pudo haber incinerado en ese lugar algunos restos humanos que nunca aparecieron. Pericias de ADN, reconstrucción de rostro, lo que veía usted recién, y análisis de tatuajes, también lo veía, fueron clave para identificar a las víctimas. En el juicio, Lubrano pidió declarar bajo los efectos del suero de la verdad, que es el pentotal sódico,